Los santos de los últimos días nos hemos dado cuenta en los últimos años que para el Señor las fechas emblemáticas importan. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por sus comentarios, por la compañía en el día de ayer durante la transmisión. Fíjense, el día de hoy nos trae de nuevo una pregunta y esta pregunta quise analizarla desde varios puntos de vista, sobre todo con algunos eventos que han ocurrido en los últimos años y otros eventos que podemos especular que pueden ocurrir en los próximos años, específicamente en el año 2034. ¿De qué se trata? Fíjense, voy a referirme en la primera parte al templo más importante de toda la iglesia. Palabras textuales de un profeta. Y vamos a ver de qué templo vamos a hablar. El presidente Gordon B. Hinckley, en abril de 1998, dijo lo siguiente en esa conferencia. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para anunciar a toda la iglesia un programa para construir de inmediato 30 templos más pequeños. Ellos estarán situados en Europa, en Asia, en Australia, en Fiji, en México, en América Central, en América del Sur y en África, así como también en los Estados Unidos y en Canadá, y poseerán todas las comodidades necesarias para efectuar las ordenanzas de la casa del Señor. Esto es algo que nunca antes se había visto en ninguna conferencia general, que un profeta en una sola conferencia anunciara 30 templos. No dice específicamente las ciudades, pero dice los países e incluso los continentes. Ahora, él no se quedó ahí, sino que él agrega en su mensaje algo adicional en los siguientes párrafos. Pienso que sería una buena idea que agregáramos dos más, es decir, dos templos más, con el fin de llegar a los 100 para el fin del siglo, dado que se cumplirán 2000 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. Cuando un profeta, y así lo entiendo yo, dice, pienso que sería una buena idea, no se está refiriendo a él. A él se le ocurrió una buena idea agregar a la lista de templos, de 30 templos, agregar dos más para llegar a los 100. No, hermanos. Veamos un poco más allá. Aquí hay algo entre líneas que él nos está queriendo decir. Y es que él estaba siendo inspirado por el Señor para llegar efectivamente a esa cantidad de templos, al número 100. En un programa yo hablé de cómo se aceleró la obra para llegar al templo número 100 y también cómo se ha acelerado en nuestros días, en los últimos años, la obra para dedicar, para anunciar el templo número 200. Y ese templo fue dedicado en noviembre del año pasado por el presidente Gordon B. Hinckley, de 100 años, y ese es el templo de Desert Peak. Entonces, estos dos templos, el número 100 y el número 200, están envueltos en un aceleramiento de la obra de construcción de templos como nunca antes la hemos visto. Entonces, adicionalmente a este elemento que les estoy diciendo, que esto efectivamente vino por revelación del Señor al profeta Gordon B. Hinckley, él dice que en el año 2000, dice, antes de que finalice el siglo, se cumplirán en el año 2000 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, es decir, desde el nacimiento de Jesucristo.
y él hace alusión a Doctrina y Convenios 21. ¿Qué dice Doctrina y Convenios 21? Lo siguiente, en revelación al profeta José Smith, el Señor le dice: el origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país por la voluntad y el mandamiento de Dios en el cuarto mes y el sexto día del mes que es llamado abril, es decir, el 6 de abril de 1830, el Señor, por revelación, al profeta José Smith le dice: en este año 1830 se están cumpliendo 1830 años desde que yo vine a esta tierra, desde que yo nací en esta tierra. Y es por eso que 170 años después, el presidente Gordon B. Hinckley dice: en el año 2000 se van a cumplir 2000 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. Y hace alusión en ese mensaje, ustedes lo pueden ver, se llama Nuevos Templos para proporcionar las bendiciones supremas del Evangelio. En ese mensaje de abril del 98, ustedes pueden encontrar estas palabras. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros como resultado de esta cita del profeta Gordon B. Hinckley? Que en el año 2000 se cumplieron 2000 años desde el nacimiento del Salvador Jesucristo. Eso para mí queda súper claro, tanto con la escritura de Doctrina y Convenios 21 como con la cita del presidente Gordon B. Hinckley. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, y es que el 21 de febrero del 99, lo que acabamos de leer del presidente Hinckley, ese mensaje fue en el 98. Bueno, el año siguiente, el 21 de febrero del 99, hubo un anuncio, y este anuncio fue del templo de Palmira, Nueva York. El inicio de las obras fue el 25 de mayo del 99. Las jornadas de puertas abiertas fueron de el 25 de marzo al 1 de abril del año 2000 y la dedicación se llevó a cabo el 6 de abril del año 2000. Desde el anuncio hasta la dedicación del 6 de abril transcurrieron exactamente 13 meses y 16 días. Entonces, hermanos, el año 2000, desde el nacimiento, se estaba conmemorando en el mundo a través de la dedicación de un templo en un lugar emblemático, y ahora vamos a leer una cita sobre esto, pero sobre todo en una fecha especial, 6 de abril. Adicionalmente, nos encontramos con estos elementos. Este templo fue dedicado el 6 de abril del año 2000 y ese día cayó jueves. Los jueves, para las autoridades generales y para El Salvador, en la última encuentro, esa cena con sus discípulos, tiene una vital importancia. En la actualidad, los 12 apóstoles y la primera presidencia se reúnen continuamente los días jueves. Entre esas reuniones se han apartado nuevos apóstoles, se distribuyen y se asignan misiones por el mundo, toman la Santa Cena, han ocurrido ordenanzas en el templo entre los 12 apóstoles y la primera presidencia. Es decir, los días jueves son especiales, y yo en una transmisión que compartí de que el 2027 es el año, ahí hablo un poco sobre todo lo que se lleva a cabo en palabras de apóstoles los días jueves. Adicionalmente, ese año, por si fuera poco, se estaba celebrando, como lo mencioné hace poco, 170 años desde la organización de la iglesia. Haciendo alusión al número 7, también este templo fue el templo número 77.
Entonces, hermanos, para rescatar un poco la importancia de esta fecha, quiero leer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la fecha, el lugar y la cantidad de años desde el nacimiento del Salvador, es decir, los 2000 años, fueron hechos al azar? ¿Ustedes piensan, me gustaría leer sus comentarios, que la fecha 6 de abril del año 2000, jueves, que el lugar cerca de la Arboleda Sagrada, Palmira, Nueva York, y la cantidad de años, 2000 años desde el nacimiento de Cristo? Todos estos elementos, ¿piensan ustedes que fueron hechos al azar? En mi opinión personal, y por eso les pido a ustedes que me compartan sus impresiones, nada de esto es al azar. El Señor, bajo revelación al profeta, lo inspiró para acelerar la obra y llegar incluso a la cantidad de 100 templos antes de finalizar el año 2000, pero sobre todo el número 77 fue el templo de Palmira. Entonces, hermanos, estos elementos son de vital importancia porque nos van a ayudar a nosotros a poder avanzar en el análisis a la siguiente parte, y es la siguiente. Dijo el presidente Gordon B. Hinckley en esta publicación del Church News que se llama Templo de Palmira, Nueva York. Considero que este templo es quizás el más importante en cierto sentido de toda la iglesia. Fue aquí mismo en la Arboleda Sagrada donde todo comenzó. Y por eso es que él dice, aquí comenzó todo. ¿A qué se refiere con todo? Hermanos, en esa arboleda, después de la oración de un joven de 14 años, inició la última dispensación conocida como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación final que antecede inmediatamente a la venida del Salvador Jesucristo por segunda vez. Todo comenzó ahí y por eso es que él menciona que ese templo, bajo ese contexto, quizás es uno de los templos más importantes. Adicionalmente, en una publicación del Deseret News que se llama Se dedica un templo sub, nunca habrá otro día como este, se llama esa publicación, se lee lo siguiente, en palabras de el elder Proctor. Para quienes han presenciado lo que consideran un milagro, construido en la tranquila ladera de Palmira, no hay duda de que asistirán visitantes celestiales. Nos dijeron que el presidente Hinckley quiere recorrer solo los pasillos de ese templo antes de que comiencen los servicios de dedicación. Todos hemos estado especulando sobre quién lo acompañará adentro, dijo el elder Proctor. No hay duda, al principio de la cita dice que asistirán visitantes celestiales. Y luego, por si fuera poco, el presidente Gordon B. Hinckley, antes de dedicar el templo, pide caminar solo, pide estar solo, recorrer el templo solo. Ahora, tanto ellos, las autoridades generales, han especulado sobre quién estaba con él o estaría con él en el recorrido previo a la dedicación dentro del templo. Hermanos, si en ese lugar el Padre y el Hijo estuvieron en 1820, no me queda duda que es muy probable que el mismo Salvador Jesucristo estuvieran junto al profeta vidente y revelador Gordon B. Hinckley. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en este canal yo he compartido mis impresiones y mis estudios individuales con respecto a la apertura del séptimo sello. Y en Apocalipsis se nos dice que el único ser que puede abrir los sellos es el Salvador Jesucristo. Cuando yo compartí esa serie, la primera en este canal, hubo un comentario que me hizo reflexionar mucho.
Y por eso le menciono este versículo de Apocalipsis. El único autorizado para iniciar esos periodos de 1000 años, aperturar esos sellos, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Luego de mostrar esta anécdota, esta historia que está registrada en las publicaciones de la iglesia, un suscriptor, uno de ustedes, no recuerdo ahorita el nombre, dijo, entonces tiene sentido y es muy probable que el Salvador Jesucristo hubiese estado con este profeta porque él es el que da inicio o que apertura los sellos. En esta oportunidad, el séptimo sello iba a ser aperturado por el mismo Salvador Jesucristo a través de esta dedicación del templo de Palmira. Hermanos, al igual que la segunda venida es un proceso, la apertura del séptimo sello yo también he compartido que ha sido un proceso. El 1 de enero del año 2000 hubo una declaración oficial que se llama el Cristo viviente. Luego ocurrió el 6 de abril la dedicación y posterior asamblea solemne en el templo de Palmira. También en octubre hubo la dedicación y asamblea solemne en el centro de conferencias. Es decir, el mismo año hubieron dos asambleas solemnes. En ese año se llegó al templo número 100, siendo el número 77 el templo de Palmira. Es decir, todos esos acontecimientos, toda esa simbología de los números, del número 2, del número 7, del número 100, todos estos elementos yo considero que fueron el inicio y la apertura del séptimo sello. Entonces, hermanos, esto es importante para saber que cuando se cumplieron 2000 años desde el nacimiento de Jesucristo, ocurrió todo esto. El 6 de abril del año 2000. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a mostrarle lo que nos enseña la cronología del Libro de Mormón. Hermanos, saben que cuando estaba haciendo esto, me puse a investigar, sobre todo en los registros de la BYU, eruditos, otras personas que han hecho otro análisis más avanzado, sobre el año específico en el que fue crucificado Jesucristo. Y entre los eruditos, inclusive, hay diferencias de opinión, pero hay algo en que todos están de acuerdo, y es en la cronología del Libro de Mormón. Y por eso yo he compartido y sigo compartiendo una serie que muestra un paralelismo de lo que ha acontecido en el Libro de Mormón antes de que Cristo viniera a las Américas con nuestros días en preparación para la segunda venida. Bueno, parte de lo que los eruditos dicen es que esa cronología del Libro de Mormón es la más exacta en un libro canónico que nosotros tenemos. Y de ahí radica la vital importancia de leer el Libro de Mormón. No por nada, hermanos, en abril del 2023 hubieron más de 7 menciones sobre el Libro de Mormón, específicamente de Tercer Nefi. El mismo profeta nos invitó a volverlo a leer. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos en Tercer Nefi? Encontramos en Tercer Nefi capítulo 1, versículo 13 lo siguiente. Ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. Luego de la oración de Nefi, después de esta amenaza que reciben los fieles creyentes de que no había llegado la señal, bueno, en respuesta a esta súplica, a esta oración, recibe Nefi la respuesta del Señor por revelación y le dice, esta noche se dará la señal. Ha llegado el momento. Ahora, luego en Tercer Nefi 2:8 nos encontramos con lo siguiente. Ahora bien, los nefitas empezaron a calcular su tiempo desde esta ocasión en que se manifiesta la señal. O sea, desde la venida de Cristo, por tanto, habían pasado ya 9 años. Entonces,
Entre Tercer Nefi 1:13 y Tercer Nefi 2:8 habían pasado ya 9 años. Y nos deja claro Tercer Nefi 2:8 que los nefitas empezaron a calcular el tiempo desde la aparición de esa señal. ¿Cuál señal? La que se menciona en Tercer Nefi 1:13 y le fue dada por revelación a Nefi. Ahora, Tercer Nefi 8:2. Pasamos a Tercer Nefi 8:2. Y dice, el año 33 había pasado. El año 33 había pasado. Entonces, cuando los eruditos hacen sus análisis y sus estudios bastante avanzados con respecto a la edad de crucifixión de Cristo, algunos dicen fue 2030, otros dicen fue el 2033. Sin embargo, Tercer Nefi en cuanto a esto es claro. Dice, el año 33 había pasado, según el conteo de ellos. Y luego nos encontramos con lo siguiente y de vital importancia. Tercer Nefi 8, versículo 5. En el año 34, en el cuarto día del primer mes, se desató una gran tormenta. Y aquí es cuando inicia esta tribulación que literalmente, hermanos, es la separación del trigo y la cizaña, es decir, de los obedientes y de los desobedientes, de los que escucharon y obedecieron al profeta, a Nefi en este caso, y a todos los profetas anteriores, incluso Samuel el Amanita, y los que los apedrearon, los que asesinaron a los santos. Esta separación inició con una gran tormenta. Eso también lo conocemos como la tribulación, esa tribulación que iba a anteceder a la venida de Cristo a la tierra de abundancia en el templo. Pero miren en qué año ocurrió, año 34, porque ya el 33 había transcurrido en su totalidad. Entonces, hermanos, con estos elementos y con esta cronología de Tercer Nefi, quiero poner sobre la mesa mi opinión personal sobre la importancia, como ya lo mencioné, del día jueves y la importancia de esta fecha, 6 de abril del 2034. ¿Por qué 6 de abril del 2034? Porque ese año 2034, siendo 6 de abril, cae jueves igualmente como el 6 de abril del año 2000, ese día en donde se cumplió 170 años de la organización de la iglesia y 2000 años desde la venida de Cristo por primera vez. ¿Por qué adicionalmente pienso que es importante, al menos para mí, poner atención en esta fecha? Es por lo que ha dicho el elder Stevenson el año pasado. Entre ahora 2034, 2024 y 2034 viviremos acontecimientos trascendentales. Entonces, hermanos, esta década inolvidable ya inició. ¿Por qué no inició en el 2023 hasta el 2033? ¿O 2020 al 2030? No. Un apóstol del Señor Jesucristo dijo que la década inolvidable inició en 2024 hasta el 2034. Entonces, estos elementos, tanto del libro de Mormón que menciona el año 34, como la exactitud del 6 de abril del año 2034 junto al día jueves, y adicionalmente este elemento que menciona el elder Stevenson, me hacen pensar a mí de manera individual, y por eso lo comparto con ustedes, de que el año 2034, específicamente el 6 de abril, es posible que hayan eventos para conmemorar esos 2000 años desde
la visita de Cristo al continente americano. Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones al respecto. Ahora, este es un video, hermano, que yo lo estoy haciendo para tomar o prestar mayor atención con respecto a las fechas importantes que el Señor nos ha señalado en los últimos años. ¿Cuáles son esas fechas? Fíjense, en el año 2000, ¿verdad? Se conmemoraba 2000 años desde el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo se conmemoró? Con el templo de Palmira, con una asamblea solemne, adicionalmente con la construcción de los 100 primeros templos y, como yo les mencionaba, con la dedicación y asamblea solemne del centro de conferencia. Eso ocurrió en el año 2000. Ahora, en el año 2020 se conmemoraron los 200 años desde la primera visión. ¿Cómo se conmemoraron? A través de una proclamación para el mundo y una asamblea solemne. Ahora, en el año 2030, el elder Stevenson también ha dicho que habrán eventos para conmemorar los 200 años desde la organización de la iglesia. Ahora, según la cronología de Tercer Nefi, y hablando de la visita de Cristo a las Américas, en el año 2034 se estarían cumpliendo, también por lo dicho en Doctrina y Convenios 21, y lo que mencionó el presidente Gordon B. Hinckley, 2000 años desde la visita de Jesucristo a las Américas. Entonces, hermanos, no estamos mencionando en ningún momento que la segunda venida va a ocurrir, porque el profeta de esta época y de épocas anteriores, incluso el mismo Salvador lo ha dicho. Nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, se nos ha mostrado que hay fechas y años específicos en donde han ocurrido eventos importantes. Año 2000, año 2020, se aproxima el año 2030 y quedaría esta incógnita para saber si el año 2034 también ocurrirán eventos especiales. ¿Será una edificación de un templo? ¿Será una asamblea solemne? ¿Qué será? ¿Un anuncio importante? No sabemos. Déjenme saber en los comentarios con respecto a sus impresiones sobre lo que les he comentado y, por supuesto, si han estudiado esto de manera individual para fortalecer mi análisis, igualmente háganmelo saber en los comentarios. Mis amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Los invito a suscribirse, a poder compartir sus impresiones y a dejar un me gusta, ya que de esa manera la plataforma comparte y lleva estos videos a muchísimas más personas. Es la manera en que ustedes me pueden ayudar y es completamente gratuito. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos estaríamos viendo completamente en vivo el día de mañana. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la